Hoy día vamos a tocar un tema que afecta a muchísimos hogares en el Perú. ¿Cuál es? El cáncer. Son más de 70.000 hogares que cada año en el Perú reciben ese diagnóstico por el médico. Señor, tiene cáncer. Señora, tiene cáncer. Señor, señora, su niño tiene cáncer. Y sobre todo que acaba de publicarse la semana pasada, el 4 de diciembre, un nuevo Plan Nacional de Cuidados Integrales del Cáncer, que se llama así, Plan Nacional de Cuidados Integrales del Cáncer 2020-2024. Así es que vamos a conversar sobre este plan. Vamos a ver cómo se va a traducir este nuevo plan en mejor cuidado para usted, señor, señora, que está escuchando el programa, que ojalá no le deseamos que se toque con el cáncer en los próximos meses, pero sabiendo que es tan frecuente esta enfermedad, de repente sí lo hace. Quien nos va a acompañar es el doctor Gustavo Sarria Bardales, él es subdirector del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y lo saludo a la distancia. Gustavo, qué gusto de saludarte. Buenos días. Elmer, buenos días. El placer es mío de compartir contigo y con tus oyentes. Muchísimas gracias, Gustavo. Siempre le digo a los invitados del sábado al mediodía que el hecho que ustedes, los expertos, se tomen unos minutos de su ocupado horario para estar con los oyentes de RPP Noticias debe ser reconocido y agradecido. Gracias por eso. A ver, para poner las cosas en contexto, Gustavo, este es el segundo plan. El primero salió el 2012 y llevaba el nombre de Plan Esperanza. A ver, ponnos ese contexto, háblanos un poquito de ese plan que había para entrar en este nuevo. Gracias, Elmer. Yo creo que es bueno que tus oyentes más o menos rápidamente entiendan que ha habido una evolución, no desde el 2012, sino desde el 2007, donde se consiguió por primera vez las bases y en el 2011 se consiguió la primera asignación presupuestal específicamente para cáncer. No quiero decir que antes no había plata destinada, pero había finalmente ya en ese entonces ya un presupuesto asignado que era el presupuesto por resultados para cáncer, que se empezó con una cantidad simbólica de dinero, pero fue el paso que abrió las puertas a lo que hoy estamos. Luego, efectivamente, nace el Plan Esperanza, que es el nombre que se le denomina al nombre más largo, ¿no? Es el Plan Nacional de Cáncer en su atención integral, etcétera. Este plan feneció por su resolución el 2016 y permitió también dar continuidad a las atenciones de pacientes con cáncer de aquel entonces. Todo en el contexto de este presupuesto por resultados que todavía sigue vigente y que ha sido, por llamarlo de alguna manera, el esqueleto o el carril por donde el tren ha ido comunicándose. No hemos interrumpido en ningún momento la atención de pacientes con cáncer, es más, se ha ido incrementando gradualmente a nivel nacional e institucional en los presupuestos, nos ha permitido ver cómo las cifras han ido creciendo, a veces hasta más allá de lo imaginado, pero estábamos, y tú sabrás también, como algunos oyentes, que calificados como un país todavía sin plan, porque el 2016 terminó el plan. Entonces nos convocaron a actores del sector y actores de otros sectores, porque el cáncer es un problema transversal que involucra saneamiento, sanidad, en fin, una serie de ámbitos, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Agricultura, Energía, etcétera, y al Ministerio de Salud con parte de los actores, que el INEN estuvo ahí también invitado en esta convocatoria de trabajo, y en septiembre, finalmente en octubre del 2019, el comité encargado, que yo estuve participando, tuve el honor y el privilegio de trabajar con muchos funcionarios e invitados, entregamos a disposición de las autoridades del Ministerio de Salud en la propuesta de este Plan Nacional de Cuidados Integrales de Cáncer. Entonces, desde octubre a la fecha, finalmente, luego de los trámites burocráticos, hemos ya recibido con beneplácito el plan, que es perfectible, es mejorable, como todo en la vida, pero que nos coloca en una situación de país con plan nuevamente. Y eso es lo más importante que quiero destacar con tus oyentes hoy día. O sea, un país con problemas de cáncer, como tantos otros, sin plan, está en desventaja desde la partida para afrontar este problema de salud pública que es ahorita oficialmente la primera causa de muerte de los peruanos.
Exactamente, eso lo dije al momento de la introducción. Gustavo, vamos a tomar una pausa, una brevísima pausa, vamos a regresar, porque quiero que me aclares este concepto de que el plan anterior tenía una vida de solo 4 años y que, entre comillas, feneció, como dijiste, murió el 2016. ¿Cómo eso fue posible? Número uno, ¿cómo que un plan vaya a tener solamente 4 años? Que nos expliques eso y luego, obviamente, vamos a seguir hablando sobre este plan. Regresamos. Claro que sí. Gustavo Sarria, él es médico oncólogo, es subdirector del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y estamos hablando del nuevo Plan Nacional de Cuidados Integrales del Cáncer 2020-2024, que ha sido publicado la semana pasada y que reemplaza al Plan Esperanza, que se había publicado también el 2012 y que el doctor nos dijo que tuvo un tiempo de vida de 4 años y que desde el 16 hasta el 20, pues ya ahora tenemos este nuevo plan y eso es importante. Estos planes se hacen cada 4 años entonces, Gustavo, porque el primero dices que fue del 2012 al 2016 y en el título de este documento vemos 2020-2024. ¿Son así cada 4 años que se hacen? ¿Cómo es el mecanismo? Esta experiencia es a nivel mundial, Elmer. En cáncer, Uh-huh. como tú sabes muy bien, y tu público debe saberlo también, los fenómenos o los factores que queremos modificar para mejorar la lucha son fenómenos que se dan de manera crónica. Entonces, un plan de cáncer para un año es algo ilógico, impensable. Probablemente para la pandemia, por ejemplo, podría ser un plan de 2 años y tanto. Sin embargo, como mencioné también, el nuevo plan que ha sido promulgado está pendiente de una implementación con un equipo de trabajo, porque la temporalidad podría ser un problema, ya que el plan llamado Esperanza nació con su partida de nacimiento y su ciclo de vida definido. En el mismo documento de emanación o de emisión mencionaba que el plan era solamente para prácticamente 3 años y medio, con lo cual, si bien el plan es bueno, también le ponían piernas muy cortas, porque el país necesita continuidad en el abordaje de su primera causa de mortalidad. Este plan, como mencioné, fue entregado con bastante esfuerzo de muchos sectores, el INEM entre ellos, para que se cumpliera la fase 2020-2025, como tú mismo lo has señalado. Sin embargo, por temas de burocracia, temas de trámite y por la legalidad del caso que rigen estos actos, han nacido casi en las postrimerías del 2020. Así que parte de la responsabilidad de los equipos de trabajo que van a tener que asumir su implementación es modificar esta temporalidad, incluso para proyectarlo como un plan al menos quinquenal. Otros países con, digamos, mentalidades un poquito más prospectivas planifican con más tiempo. No nos podemos dar el lujo hasta que aprendamos a darle más estabilidad a las decisiones, pero creo que un plan de 5 años para el Perú es una buena noticia con la que cerramos el año. Claro que sí. Muy bien. Entendido entonces que estos planes obviamente ustedes tienen que ir evaluándolos constantemente porque cambia el conocimiento científico, cambia la manera en que la población se comporta, cambian las cifras, etcétera, y entonces hay necesidad de cada cierto tiempo replantear el cáncer y nace un nuevo plan. ¿Qué es diferente en este plan? ¿Cómo se va este nuevo plan, notar en el servicio que las personas con cáncer van a tener en el Perú, Gustavo? Si pudieras mencionar 1, 2, 3, esto es diferente y esto es algo completamente innovador en este plan. Claro, gracias por la pregunta. Para tratar de resumirlo, porque es un plan bastante holístico que trata de involucrar lo que decía de la transversalidad del problema de la salud y del cáncer en particular. Yo creo que primero lo que tenemos de por medio es que hemos aprendido de una primera edición y esta es una segunda edición que viene con análisis de la primera. Por ejemplo, observamos que el plan anterior y los presupuestos poco a poco iban a disminuir los presupuestos hacia promoción y prevención, o que se le daba un peso algo débil a la paliación. Sabemos que el Perú, con el trabajo que se viene haciendo, va a tener que migrar hacia estadios más tempranos, pero esto no va a suceder en un quinquenio, sucederá en 2 o 3. Mientras tanto, no podemos descuidar, en la cadena de cáncer hay 5 eslabones, el primer eslabón es la promoción de la salud, el último es la paliación, que son sumamente importantes para que la cadena no se desmorone,
y ahí hay que hacer el esfuerzo para preservar presupuestos. Esta primera parte del plan, esta primera fase de lo que fue el Plan Esperanza, tuvo una concentración de presupuesto en tratamiento y diagnóstico, lo cual está muy bien, pero no se podía descuidar los aspectos preventivos, promocionales o paliación. Hoy en día se ha dejado la huella para que esto no suceda y no se descuide esos aspectos. Uh-huh. Otro aspecto que podría agregar en el... O sea que lo que vamos a ver es mucho más actividad en actividades de prevención del cáncer, en actividades de promoción, cambios de estilo de vida, mucho más actividad en eso y también en lo que es la parte paliativa del cáncer, el cuidado terminal del cáncer. Eso es lo que nos está diciendo. Exactamente, porque es tan importante que si lo conseguimos como una cadena con eslabones, los eslabones de los extremos son muy importantes para mantener la integridad. No podemos esperar diagnosticar y tratar tardíamente, gastando de manera ineficiente, si no abordamos el problema del inicio, y tampoco podemos desatender a las personas que ya vienen a las últimas etapas de la vida. Esto es importantísimo. Ese es un aspecto fundamental, entonces. ¿Otro que ibas a mencionar cuando te interrumpí? Sí, el otro concepto es que a la luz de la pandemia, las cosas buenas de la pandemia es que nos han obligado a aprender rápidamente y a incorporar rápidamente lo que creíamos que no podíamos hacer, que son los conceptos de la gobernanza digital. Para los oyentes es el tema de telesalud. Telesalud no como teleconsulta. La teleconsulta es un pequeño componente. Estamos hablando de nuestra experiencia, por ejemplo, lo que hemos venido implementando la pandemia en el INEM, la telefarmacia, la telegestión, el telemonitoreo, la entrega de medicinas coordinadas a través de acciones de telemática. Todo lo que se aceleró y todo lo que se tuvo que implementar rápidamente está plasmado en esta nueva edición, en esta segunda fase, llamémoslo así, para que la digitalización democratice el acceso y la oportunidad a los servicios de salud oncológicos. Esa es otra gran diferencia que podemos agregar. Qué interesante. Y tú atribuyes esto, como dices, a algo que ocurrió impensadamente este año, que es la pandemia, y que lo que hizo fue galvanizar, acelerar y todo ese tipo de actividades para que entren en este plan. Yo creo que va a ser un factor catalizador, pero si te acuerdas lo que te dije al inicio, el plan fue entregado con este componente muy destacado en septiembre, octubre de 2019. Ayer lo tenía pensado. Vivir este episodio, solo que este escenario nos ha impulsado a invertir y a dedicarnos más a profundizar en estos alcances, ¿no? Por ejemplo, si tú hoy en día tienes a un paciente que no tiene otra idea en Tumbes, una señora, un señor que sale con un diagnóstico por ahí, usted puede tener cáncer, lo primero que sucedería es que el paciente desesperadamente trata de venir a Lima y en el INEM le van a pedir, deme una historia, deme una biopsia, qué le han hecho, va a tener que regresar, etcétera. Pero hoy en día, gracias a la telemedicina y a lo que se procura, que es la integración, por ejemplo, de la historia clínica digital, los servicios oncológicos van a compartir la información de una sola historia. Y de esa manera la información va a viajar, no el paciente, sino la información, de manera más oportuna. Muy bien. También, ahora, eso a veces, el plan es bueno, pero digamos, ¿está preparado el Perú tecnológicamente hablando para que ese plan se pueda efectuar, para que se pueda hacer? ¿O puede ser una idea que de aquí a 2 años se quedó en plan? Es muy importante tu pregunta, porque uno escépticamente podría decir, bueno, habría mucho que hacer, vamos a tener que pelear mucho, pero estamos también caminando, y eso fue parte del trabajo de la Comisión, con la Agenda Digital Perú, que ha tenido troncales de conectividad hacia la sierra y hacia la selva. Hoy en día, a diferencia de hace 4, 5 o 10 años, la costa del Perú ya está más interconectada y tiene más acceso. Entonces, no debemos dejar de ver de manera, digamos, optimista que la sierra ya está comenzando a incorporarse y la selva también tendrá mejores oportunidades, ¿no? Muy bien. Gustavo, por favor, permítenos tomar una nueva pausa. Vamos a escuchar los titulares de la hora. Cuando regresemos vamos a seguir conversando sobre este nuevo plan y cómo este nuevo plan va a impactar el cuidado del cáncer en nuestro país. Regresamos. Este nuevo Plan Nacional de
control de cáncer para el Perú. Se llama precisamente Plan Nacional de Cuidados Integrales del Cáncer 2020-2024 y nos ha dado conceptos importantísimos. Uno, que el plan anterior, el Plan Esperanza, que duró del 2012 al 2016, nos dejó varias lecciones, que en un momento vamos a preguntarle qué lecciones nos dejó. Y la otra, que este plan ya toma en cuenta aspectos mucho más modernos de lo que es el control del cáncer y va a tener, entre otras cosas, mucho más énfasis en prevención y detección del cáncer, promoción de la salud, así como también en los cuidados terminales del cáncer, lo que se llama el tratamiento paliativo. Y también nos dijo de que va a tener mucho más énfasis en lo que es lo moderno, que es la telesalud, la telemedicina, pero no solamente ver pacientes, consulta médicas a través del teléfono celular, sino usarlo para muchas otras variedades de cosas como telefarmacia, telepatología, teleradiología, es decir, y nos dijo que el Perú ya está preparándose, ya las redes digitales están aumentando en el Perú de tal modo que eso no va a quedar solamente en el papel. Gustavo, ¿qué otros elementos van a incidir de este plan en la vida diaria de nuestros oyentes, las personas que vayan a tener cáncer? El plan era tratar de apuntar hacia el problema. Como tú sabes, meses atrás el gobierno decretó que el derecho a la salud es inalienable y que todos los peruanos ya deberían estar bajo alguna cobertura. Eso nos deja bien, pero nos deja incompletos, porque la oportunidad de tratamiento, sobre todo en cáncer, es vital para conseguir la meta, que es curar, aliviar. Entonces, como la cartera de servicios oncológicos en el país, la cantidad de establecimientos que ofrecen servicios oncológicos aún es insuficiente, el problema de fondo no es la cobertura, sino la oportunidad. Y eso lo saben muy bien tus oyentes de frontera, tus oyentes que viven en zonas alejadas. Entonces, ¿cómo democratizar o lograr ese acceso oportuno? Y voy a jalar el concepto anterior. La telemedicina global, como concepto, por ejemplo, va a permitir hacer geolocalización. Hoy en día, los pacientes que están afiliados al CIS están empadronados digitalmente. Es decir, el centro de salud de Huanacaure, por ejemplo, tiene a su población ya empadronada y sabe dónde está y qué patologías infecciosas tiene. Entonces, lo que se está procurando con el plan es impulsar que ese empadronamiento también alcance a los problemas oncológicos que tiene cada comunidad a nivel micro. Ubicado el paciente, vamos a poder establecer mejor, ofertar las necesidades. Un ejemplo puntual: de repente nuestro problema sigue siendo cáncer de cuello uterino. No de repente, nuestro problema, a pesar de todos los esfuerzos, sigue siendo cáncer de cuello uterino. ¿Y qué hacemos? No solamente vamos a hacer tamizaje, también tenemos que crear la oportunidad. Entonces, el tamizaje molecular, que es la aspiración del plan, por ejemplo, que es otra novedad, ya no es el Papa Nicolau necesariamente, sino el examen del virus, el HPV. El propio virus, su ADN del virus, vamos a detectar la enfermedad mucho antes. Tendría que ser entregado por internet el resultado y los centros de salud ya previamente empadronados podrían llamar: señora, por favor, venga el sábado porque habrá un médico que le va a poder atender y le podrá resolver su problema. Como es un problema muy anterior al propio tumor, con una sola sesión el problema está resuelto a un precio mucho menor de lo que costaría esperar a que el paciente desarrolle enfermedad, sangrado, dolor y todo el drama que eso trae. Y de paso, podría decir que la señora puede ser invitada a ir con su hija de 5º grado y decirle y verificar si está vacunado o no. El plan ha hecho un basal, por ejemplo, en la línea estratégica número 1, son 9 estrategias, 9 líneas axiales estratégicas, disminuir la prevalencia de factores de riesgo. Y en una de las descripciones de actividad tenemos incrementar la cobertura de vacunación contra el VIH en las niñas de 5º grado de primaria. Y tenemos ya trazado todos los espacios, la fórmula del indicador, el basal, cómo progresaríamos del 80% hasta el 2025 al 96%, sembrando las bases de la solución del problema de cáncer de cuello uterino de aquí a 15 años más, o 20 años, digamos, ¿no? Eso es lo realista del plan. O sea, no estamos soñando con cosas que no se van a poder hacer, sino con estrategias que están delimitadas y que de cumplirlas, haciendo un compromiso de Estado, sea quien fuere las autoridades que le toquen tomar decisiones, lleguen a la meta. Ese es el punto. Muy bien. Has dicho algo muy importante, de cumplirlas. ¿Quién va a ejecutar este plan? El plan
ha generado algunas confusiones también al momento de su promulgación, pero en el propio plan, no en la resolución, sino en el propio plan, se habla de que el MINSA, el INEN, el INS, el CIS, el FISAL y los sectores transversales, pueden ser trabajo, producción, Ministerio de la Mujer, etcétera, serán los responsables de vigilar la implementación de las acciones que conlleven a la meta. Entonces, los actores ya están definidos. El INEN es uno de ellos. Lo que falta ahora es implementar el equipo de trabajo para empezar al monitoreo. Porque... Pero no es eso, has dado una larga lista, ¿no son esos muchos jefes, pocos indios? Sí, sí, yo creo que son... el general es uno solo. Y más ¿Cuál bien es el tenemos... general? ¿Quién es el general responsable de aquí a 4 años cuando esto no funcione? ¿A quién se le puede decir, señores, ustedes no cumplieron? Ya, el general obedece a la ley de rectoría, que tiene reciente promulgación, y es el Ministerio de Salud. El general es quien debe regir, pero las rectorías tienen también posibilidad de ser delegadas expresamente. Y en este caso yo rescato un concepto que siempre he defendido y creo que finalmente aterriza, para que no nos pisemos los callos. Las rectorías políticas tienen la posibilidad de delegar expresamente rectorías técnicas. Y en este caso creo que podemos estar de acuerdo en que uno de los mejores jugadores, si no el mejor jugador en la cancha contra el cáncer, es el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, y nos aliaremos con los sectores correspondientes para Sí, asumir la responsabilidad. pero por lo que me describe, Gustavo, yo veo que está un poco diluida la cosa. Hay mucho, cuando hay muchas cabezas o muchos responsables, es fácil echarle la pelota el uno al otro. Mira, yo creo que la visión tiene que seguir siendo optimista porque hay un solo general, debería haber varios tenientes coroneles y muchísimos soldados, porque el cáncer Exacto, a tiene... eso me refería. Hay muchos jefes, pocos soldados. Sí, tiene que haber muchísimos soldados. O sea, esto no va, Ujú. no va a funcionar, por ejemplo, un programa Ya, de ya, vacunación como el que tenemos a puertas, no funcionaría, que hablo de la vacunación ujú, contra el COVID, si la población no se involucra. Y acá hay, en el exactamente, comité, hay sociedad civil también representada. Pero correcto. debo ser firme en decir, la confusión debe aclararse, la rectoría se ejerce desde el Ministerio de Salud y la parte técnica, pues en la parte técnica, ¿no? Eso es la... En la parte técnica tendría que ser el INEN, pero no está claramente delimitado que es el INEN, porque lo ponen al mismo lugar que el CIS, que el INS y la lista que has mencionado. Gustavo, vamos a regresar en un momentito, por favor. Barria, quien es médico oncólogo, subdirector del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, acerca del nuevo plan de control del cáncer, que por lo que nos ha expuesto el doctor está bien hecho, es muy ambicioso y pues esperamos que todo esto se ejecute y se cristalice. Gustavo, breves palabras, ¿qué aprendimos del plan anterior? Y te hago de frente una pregunta. Esas cifras que teníamos hace 20, 30 años de que la prevalencia de cáncer avanzado era altísima, del 80, 90%, ¿hemos bajado ya por lo menos la prevalencia del cáncer avanzado en el Perú? Sí, hemos aprendido, yo creo, muchas cosas y no seríamos dignos del Perú si no sacáramos provecho de esas lecciones. Ujú. Lo primero es que el cáncer no lo enfrentamos desde un solo sector. Lo segundo es que el avance de saneamiento, el avance de mejores condiciones de vida, el avance de mejores accesos al tratamiento, inmediatamente impacta en las incidencias y prevalencias del cáncer. Entonces, si miramos Lima solamente y por un momento dejamos al 2/3 del Perú, veremos de que en Lima las cifras cayeron enormemente. Cáncer de cuello uterino fue como queríamos que fuera, de repente cáncer gástrico también bajó, con todos los factores que ya hemos conversado en anteriores oportunidades, pero si miramos al país, no tuvo esa suerte o ese desenlace, y porque debimos habernos dedicado también a descentralizar y desconcentrar. Y llamo la Ujú. atención en el plan que uno de los puntos es que cómo lograr una descentralización efectiva. Lo que se inició de buena fe en el 2006-2007, pues no aterrizó en forma efectiva. Y tenemos que hablar de no solamente de edificio local o tecnología, sino de recurso humano. Es otro Exacto. ámbito también que deberemos aprender. El Porque recurso humano, todos los caminos conducen a Roma, dicen, y todos los caminos del cáncer conducen a Lima. Todavía estamos en esa. Y este plan nuevo tendrá dientes, tendrá recursos, tendrá palanca para lograr esa descentralización. Gustavo. mirándolo con ojos benévolos, el plan anterior, el llamado Plan Esperanza, tuvo dos fases.
y a partir del 2012-2013, se logró acciones descentralizadoras, pero después la tendencia fue a concentrarse hacia más diagnóstico, tratamiento y más hacia centros, obviamente, de tercer nivel, o sea, los más especializados. Cuando esas tendencias han sido analizadas a raíz de ese trabajo que hemos hecho, dijimos, ¿cómo ponemos las anclas para que no nos descuidemos de nuestras regiones? Es decir, sin descuidar Lima, porque Lima sigue aumentando sus demandas y tiene sus problemas, pues no puede haber regiones del Perú que no tengan acceso oportuno. O sea, eso no es justo. Si la salud es un derecho inalienable, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de tener presencia para resolver los problemas con determinado nivel. Entonces, uno es cuidar el presupuesto, gestionar el presupuesto. Dos, hacer que realmente sea por resultado. Porque ¿qué pasaba en las regiones? Como habían otras necesidades más, digamos, más perentorias del día de hoy, no tengo algunas cosas para el día de hoy, tomaban algunas veces el dinero del cáncer y lo usaban para otras necesidades. Partidas. Pero en este momento, Gustavo, tú nos puedes decir, le puedes decir a los oyentes de RPP Noticias, que por lo menos en Lima el cáncer está siendo descubierto más temprano, de que estamos disminuyendo el cáncer avanzado. Gracias a las acciones y planes anteriores, puedo decirte que a nivel hospitalario y a nivel de registro poblacional ha habido una migración del estadio 3 en general hacia el estadio 2, en una cantidad optimista, pero no suficiente. Lo que nos falta es lograr ver más estadios 1, por ejemplo, que son los más tempranos. Permíteme que traduzca lo que has dicho para nuestros oyentes. Señor, esto es muy importante. Mire, para que vea usted, señora, cómo son estas transiciones que el doctor nos ha descrito. El cáncer se divide en 4 estadios. El 1 más tempranito, el 2 ya un poco más avanzadito, el 3 ya más avanzado y el 4 lamentablemente muy avanzado. El Perú es uno de los países que tiene más 4 y más 3, más cánceres avanzados, incurables. Cuando yo le pregunté al doctor si nos podía decir que estábamos diagnosticando más temprano, nos acaba de decir que sí. Hemos pasado de tener 3 a 2. ¿Cuándo pasaremos de tener 2 a 1, Gustavo? Con mucha fe y optimismo de peruanos deberíamos comprometernos a ver esto en el próximo quinquenio, porque las cifras las movemos cada 5 años, por eso que los planes no pueden ser tan cortos. Correcto. Y quiera Dios que los planes de vacunación de PVH y de tamizaje molecular con las mujeres nos permitan ver ya cuellos uterinos que no aparezcan, o sea, que sean sanos, o que nos sirva solamente un día de intervención para curar a esas señoras. Y eso tiene que ser a nivel país, no puede ser a nivel solamente de grandes ciudades, ¿no? Correcto. Y como todo problema de salud pública, lo estamos viendo ahora en la pandemia, ¿verdad? Una cosa son los lineamientos, las políticas de salud, todo lo que tenga que ver con disposiciones del ministerio, etcétera. Y otra cosa es el comportamiento individual, es decir, la educación de la persona para que busque ayuda temprana, para que se haga chequeo, su papá Nicolau esté atenta a sus exámenes, etcétera. Y vamos a hacer una cosita. Te voy a pedir, por favor, yo sé que te habíamos dicho hasta las 12:30, ojalá que puedas quedarte un segmento más, porque quiero precisamente transicionar a esta época pandémica. ¿Cómo está afectando la pandemia el cuidado del cáncer en el Perú? Y qué pueden hacer, Gustavo, nuestros oyentes si en este momento están motivados a hacerse chequeos. ¿Dónde pueden ir? ¿A dónde pueden llamar? ¿Ya restablecieron los servicios? Vamos a regresar, no se vaya. Programa. Si usted recién se une a nuestra transmisión, estamos conversando con el doctor Gustavo Sarria, médico oncólogo, subdirector del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, quien nos ha dado una visión completa de este nuevo plan, de este segundo Plan Nacional de Control del Cáncer, y hay elementos muy importantes que esperamos que todo esto se vaya a plasmar en mejoras para el control del cáncer en el Perú. Nos ha dicho que el plan anterior ha hecho su mella, es decir, ya estamos bajando la enfermedad avanzada en el Perú, lo cual es muy bueno. Pero veíamos también que la acción individual, el comportamiento individual de cada uno de nosotros es importante, igual que con el coronavirus. Una cosa es la política de salud, las pruebas, todo lo que hacen los ministerios, etcétera, pero otra cosa es cómo uno evita la infección con el coronavirus. Igual es con el cáncer. Una cosa será este plan, todo lo que hemos hablado, pero ¿qué hay para usted, señora,
para hacerse su chequeo, para tener un estilo de vida saludable, para que no siga fumando cigarrillos, etcétera. Y en ese sentido, estamos en pandemia. Y quería preguntarle en este último segmento del programa al doctor Sarria, Gustavo, ¿cómo ha afectado la pandemia al cáncer? ¿Lo cerró completamente? Es una pregunta importante que nos ha dejado lecciones y pronto una publicación. En Annals of Oncology ya se publicó, se pidió ayer y se ha aceptado para publicación el acumulado de las lecciones aprendidas durante la época de pandemia. Te cuento, el INEM, nos sentimos en el momento ya casi solos, nunca dejó de atender. Atendimos todos los días y soy presencialmente testigo de ello porque me tocó, a Dios gracias, preservar la salud y junto con el doctor Payet y todo el equipo de gestión que pudo, seguimos atendiendo con el esfuerzo de médicos, enfermeras, auxiliares, todo el personal del INEM. ¿Se atendió de manera parcial o al 100%? Parcial. Llegamos a un momento, mayo, junio, probablemente junio, que ha sido la peor, la tercera y cuarta semana de junio ha sido el golpe más fuerte que hemos tenido, toque de queda, restricciones, altas tasas de mortalidad. Acuérdense que hemos tenido hasta más de 2.000 muertos por día. Con todo el potencial de peligro para nuestros pacientes y por supuesto la vida de los trabajadores, creo que debo tomarme un segundo para agradecer el esfuerzo de toda la gente del INEM, que se portó a la altura de las circunstancias. Estuvimos ahí y bajamos a un 40%. Eso puede decir, bueno, se acepta, pero fue terrible porque el bajón, si se quiere imaginar en un gráfico, comparado con el año anterior, ha hecho que nos recuperemos lenta, progresiva y sostenidamente, y que aún hoy en día no hemos logrado el nivel de atención del año anterior. Wow. Estamos al 87, 90, en algún caso 95%, pero hemos hecho como dije, hemos sacado lecciones, hemos hecho un análisis en un grupo de prospectiva y hemos calculado, es una sorpresa para nosotros y la comparto con ustedes, contigo, Elmer, y tus oyentes, que el nivel para volver a nivelar la demanda entre la atención y la demanda va a suceder recién en el 2025, porque vamos a... Sí. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente no logró venir. La gente que está logrando venir hoy en día ya viene con cánceres más avanzados. Claro. Y eso nos está quitando sitio para la gente que siempre tenía que venir. Entonces, vamos a sufrir en los próximos 2021, 2022 y parte del 2024 una sobredemanda que a Dios gracias digo, porque ha sido la inversión más importante en salud que finalmente ha concluido. Estamos poniendo al servicio ya, desde el 4 de diciembre está en nuestras manos, estamos haciendo la Marcha Blanca, una torre que se inaugurará pronto, pero más nos interesa ya el funcionamiento, que va a ser en enero con los primeros pacientes. Son 30.000 metros cuadrados, 9 pisos, 3 sótanos, con la más moderna tecnología, y eso va a permitir absorber parte de esta sobredemanda. Pero la tarea, digamos, hospitalaria, institucional, está como preparada, pero no tenemos todos los recursos humanos y los tenemos que seguir formando. Wow. Y no nos debemos olvidar que no es un problema del INEM, es un problema del Perú. Así que necesitamos ampliar las inversiones en la cartera oncológica. Necesitamos que los servicios de los IRENES, los hospitales refuercen. Y eso está en el plan. A eso me refería, a los IRENES, o sea, a los hospitales en provincia, porque lo que me estás diciendo es maravilloso, van a tener un edificio nuevo, 9 pisos, etcétera, pero eso es como centralizar todo, seguir centralizando todo en el INEM, cuando en realidad de repente deberíamos, como tú dices, hacer más centros oncológicos, reforzar los centros oncológicos en provincia. Por ejemplo, en este momento, Gustavo, un oyente que nos está escuchando en Puno o en Chachapoyas, ¿qué puede hacer para hacer su Papa Nicolau, su mamografía? Ese es un dilema aún por resolver. De repente te la pongo más difícil. Un peruano que vive en Loreto y está geográficamente aislado, porque tiene que salir en bote hacia una localidad y recién viajar por 3 días hasta llegar a alguna ciudad. Entonces, tenemos que ser honestos en reconocer que tenemos que producir, gerenciar el recurso humano necesario para poner la oferta ahí. Y yo tampoco me quedo contento con la inauguración. Estoy muy contento por el hospital porque nos va a permitir responder, pero es una paradoja, porque ahora el Perú debe estar más comprometido para desarrollar proyectos de inversión en el tema oncológico. Eso incluye gerenciar los recursos humanos, que no van a salir de la nada.
van a salir de las escuelas que estamos promoviendo para que en el caso de los médicos en 3 años, en el caso de las enfermeras en 2 años, tengamos el recurso necesario y sigo sacando ejemplos de auxiliares, de personal de laboratorio, biólogos, físicos, en fin, todas las gamas de recursos humanos que necesitamos. Exacto. Tenemos que trabajar sin descanso, porque sí hay una brecha que cubrir. Correcto, y sobre todo que esto que mencionas de la inauguración de este edificio, que me parece maravilloso también, como que no concuerda mucho con lo que expusiste hace un rato de la descentralización del cáncer, que debemos tener más periferias. De repente, en vez de un edificio de 9 pisos, hubiéramos tenido 20 edificios de un solo piso en las provincias. A eso me refería, esa descentralización es la que necesitamos. Válida, Elmer, por supuesto, pero te cuento que tiene mucho que ver con la capacidad operativa y el nivel de inversión que se logra ejecutar. Esta obra puede servir de ejemplo y ha sido, me parece, muy útil. ¿Por qué? Porque en un tiempo récord, inclusive en pandemia, ya la vamos a poner al servicio, te lo puedo asegurar, porque ya la tenemos en nuestra administración. No dudo de eso, no dudo de la capacidad del INEN de hacerlo, Gustavo, no dudo de eso, me parece maravilloso. Ahora, tenemos un minutito. Lo que has descrito es fastidiosísimo, de que recién para el 2025 se va a recuperar todo lo que es atención del volumen, de la necesidad de los peruanos con relación al cáncer. ¿Podemos concluir entonces de que estamos en una crisis de cáncer en este momento en el Perú? La palabra crisis lleva oportunidad. Podría decir que sí, pero tenemos propuestas que el equipo técnico que debería convocarse ya a trabajar para la implementación de esta ley debería plantear. Una de las propuestas es reforzar los servicios que ya hay con la rotación del personal, por ejemplo. Exacto. O sea, que sea eso yo creo que quizás deberíamos terminar con eso, Gustavo. Disculpa que te interrumpa. Quizás deberíamos terminar con eso, haciendo un llamado a nuestros oyentes que vayan con sus médicos generales que están abiertos, con los hospitales que están abiertos, que ya se muevan para hacerse su Papa Nicolau, su mamografía, que no se descuiden, por favor, porque si no, lo que van a hacer es aumentar la cuota de cáncer avanzado en los próximos años. Es correcto. Yo le hago un llamado a todos los peruanos para que nos centremos en los problemas principales. En salud, cáncer es un problema principal y necesitamos trabajar en ello. Pero de la mano todos, ¿no? La comunidad y las autoridades. Te agradezco mucho la invitación. Gustavo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los felicito de verdad. Yo creo que hay un plan muy sólido y estamos aquí en RPP Noticias para ser la voz de ustedes, por favor. Cuando ustedes necesiten comunicar algún tipo de cosa para nuestros oyentes, estamos abiertos, ¿ok? Muchas gracias. Sin duda, gracias. Y también expreso mis felicitaciones a todo el personal del INEN y de todos los hospitales, obviamente, pero del INEN que en plena pandemia han estado operando a un 40% de capacidad. Nosotros vamos a regresar en un momentito, señora,